Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas presenta por qué desaparecieron al autor del Eternauta y por qué estuvo prohibido en Argentina durante mucho tiempo. Bueno, vamos a platicar sobre la novela gráfica que inspiró la serie de Netflix que ahorita está muy fuerte, que ha tenido mucho éxito porque sí, tiene una gran calidad, pero la historia detrás de la novela, la historia del escritor y cómo lo desapareció el gobierno argentino, también vale la pena recordarlo. Pero antes de iniciar, quiero recordarles que tengo un canal secundario, se llama La Hipotenusa B, y hablando de cosas políticas, acabo de subir dos videos. Uno de cómo el gobierno de Estados Unidos está utilizando la inteligencia artificial para detectar ciertos perfiles, para establecer una especie de cacería digital, hablando de y también para platicarles que subí apenas otro video hablando de invasiones, pues de que siguen con lo de invadir México, hablando de invasores, hablando de dictaduras, hablando de persecuciones. Bueno, pues pasen a la hipotenusa B porque ahí van a encontrar esos videos. Bueno, pues el autor llegó a decirle a sus amigos en numerosas ocasiones que a él no lo perseguían por sus ideas políticas, no lo perseguían por las cosas que escribió en el Eternauta y en otros escritos, sino que lo perseguían porque sabía lo que iba a venir. ¿Qué era lo que iba a venir? ¿Él sabía el futuro, acaso? Bueno, pues tal vez sabía muchas cosas. La novela se escribió en 1957, como les digo, Hollywood les plagió muchísimo, pero para hacer 1957, que fue el año en que la publicaron, ahí sí aclaro, o sea, se escribió mucho antes. Entonces, ahí ya nos hablaba de ingeniería, o sea, un concepto avanzado. Hablaban de viajes en el tiempo, que eso ya lo verán, supongo que en la segunda temporada, spoiler. Y hablaba también de control mental, incluso de invasores. Si la novela es una analogía a la dictadura militar de Argentina, a cómo algunas personas, que eso, bueno, están tan condicionadas que defienden al opresor, que defienden al invasor y que terminan traicionando hasta su propia familia. Uy, spoilers, spoilers. ¿Por qué? Por el control mental al que son sometidos. Pero, ¿qué era lo que sabía Osterheld? Que él aseguraba que sabía lo que venía. Bueno, voy a decirles algo que sí es un spoiler. Si es que no han leído la novela gráfica, yo les recomiendo que la lean. Es bastante interesante. Sirve para cuando llegan de trabajar o de la escuela. Antes de dormir la pueden leer. Y sí, o sea, está muy bien. Excelente, yo le estoy leyendo. En la primera hoja, y eso no lo manejaron en la serie, quizá lo van a guardar para la segunda temporada, así que si no quieren que les spoiler, pues hasta luego. Pero en la primera temporada, pues resulta que la historia la escribe el autor, en este caso es Osterheld, pero no la escribe porque él se inspiró o se le ocurrió, tiene mucha imaginación, mucha creatividad, que sí la tiene, evidentemente, sino que da a entender en la primera hoja que un viajero en el tiempo le dio esta información para que sirviera como advertencia a lo que venía en el futuro. Entonces, esta novela del Eternauta se la dictó, se la inspiró un viajero en el tiempo, alguien que sabía que esto iba a llegar a pasar, o es solamente una analogía de la dictadura. Cada quien puede sacar sus conclusiones, pero Osterheld lo dijo varias veces: ellos me persiguen porque sé lo que va a pasar. Serán los cascarudos, una referencia a los militares de la opresión. Serán los controlados mentales por los extraterrestres, una referencia a la gente que aplaude las dictaduras todavía, y digo presente porque hay gente que las aplaude, que justifica los crímenes todavía, que dicen que quieren volver a vivir eso porque un youtuber les dijo que era muy padre. Esos son los controlados, ¿no? Por supuesto. Pero ¿y si Osterheld sabía que esto iba,
llegar a pasar. Miren, hay muchas cosas que en la novela gráfica ya no se pusieron en la serie, o a lo mejor las van a poner en la segunda temporada, no lo sé, porque bueno, están haciendo esta adaptación, cambiaron varias cosas, pero al principio, en la primera escena, cuando están jugando cartas, están jugando un juego de cartas que no entendí bien cómo iba, pero es un juego de cartas, está con sus amigos, y están en una especie como de ático, sótano, una cosa así. Por eso no entra el aire, porque además tienen todo cerrado, no entra la nieve, pero sale un anuncio en el radio que ellos escuchan donde dicen que Estados Unidos está haciendo pruebas nucleares y que ha lanzado una bomba nuclear y que eso ha provocado que haya lluvia radioactiva y que deben tener cuidado porque hay una nube tóxica. Eso no sale en la serie, no sé. Entonces, cuando ellos empiezan a ver que la gente que está en la calle empieza a desmayarse, ellos lo asocian con que Estados Unidos lanzó una nuclear. Es la primera asociación, ellos piensan que es la lluvia radiactiva, que ya les llegaron los efectos y tal. Ya después ellos se van dando cuenta de que, bueno, están estos seres de otro planeta y demás. Pero en la novela gráfica lo primero es creer que lanzaron una bomba, ¿eh? Entonces, ¿será que Estados Unidos en un futuro vaya a lanzar algo? No está nada desquiciado, ¿verdad? No está nada desquiciado. Bueno, les decía, la desaparición de Héctor Germán Oesterheld y de su familia ocurrió en abril de 1977. Él fue levantado contra su voluntad, fue privado de su libertad y nunca más volvió a aparecer. No apareció su cuerpo y apareció nada, no se sabe nada. Junto con sus 4 hijas y sus nietos. De sus nietos no se sabe nada, eran unos bebés. Es una historia muy triste porque los acusaron de ser terroristas, sin un juicio, sin pruebas, sin derecho a un abogado, así simplemente los desaparecieron. Y tristemente, miren, esta historia fue la que se repitió en miles de familias en Argentina. Miles de personas que fueron llevadas, que se metían a su casa, los militares los arrastraban en plena noche, se llevaban a sus hijos, a sus nietos y nunca más se volvió a saber de ellos. ¿Y saben qué es lo más triste? 2025, con toda la información, con todos los conocimientos que tenemos de los derechos mínimos, derecho a un abogado, derecho a un juicio justo, derecho a que te presenten pruebas, bla, bla. La gente aún así ahora diga que qué bueno que se llevaron a Oesterheld, que aplauda esta acción, que aplauda la dictadura, que diga que estaba bien que los gobiernos desaparezcan gente sin juicio, que digan que una persona es terrorista sin mostrar pruebas y que tanta gente en Argentina quiera que se repita la historia. ¿Por qué? Porque un youtuber dice que eso está bien, o sea, un agustinaje. Es terrible. Entonces estamos viendo que el verdadero monstruo a veces no es un extraterrestre, a veces no es un ser de otro planeta, a veces no es un insecto gigante, a veces es un ser humano. Un ser humano que está tan condicionado que puede justificar o aplaudir cualquier aberración, o un ser humano que trabaja para un gobierno corrupto y termina cometiendo barbaridades. A veces los monstruos andan caminando en las calles libres y no van disfrazados de extraterrestres. En fin, pues esa es la historia del Eternauta, pero no termina ahí. Resulta que hubo una época en que el Eternauta, o sea, estuvo prohibido en esa época de la dictadura, sí, porque lo consideraban un texto que promovía el comunismo, que era una cosa que era escrita por un terrorista. Luego ya lo dejaron de prohibir y en muchas escuelas pues lo leía la gente. ¿Por qué? Porque es un clásico de la ciencia ficción, es un clásico de la literatura. Aquí en México, por ejemplo, no sé, se leen muchos libros, como por ejemplo la Ilíada y la Odisea, el del Quijote y muchas historias que imagínate que no las puedas leer porque alguien dijo
que era propaganda, que era adoctrinamiento, cuando la historia no va de ningún adoctrinamiento, no habla de ningún político, habla de ciencia ficción, pero en la historia hay un detalle que a mucha gente le molestó en la actualidad, En la actualidad he escuchado a Agustín Laje pedir casi que quemen esos libros, a Milei expresarse muy mal de un clásico de la literatura latinoamericana, un clásico de su propio país. O sea, es una verdadera aberración, porque la historia lo que trata de hacer es que si la gente se une, puede salir adelante en contra de cualquier invasor. ¿Por qué? Porque los protagonistas pues están, o sea, juntos, está con sus amigos jugando cartas cuando todo ocurre. Y entonces se tratan de quedarse juntos los que sobreviven. ¿Por qué? Porque pues está mejor, ¿no? Si estás con tu familia, estás con tus amigos, a que si andas solo por la vida, por supuesto, digo, eso es por lógica, excepto para la gente que odia a las familias, excepto para la gente que odia tener amigos. Y hay unas partes que hubo algunas modificaciones en la serie de Netflix, donde, por ejemplo, se busca mucho que esté en la familia, que esté el esposo con la esposa, y así buscan estar pues juntos. ¿Por qué? Porque es más fácil en una emergencia pues estar con tu familia o estar con personas con quien confías. Y hay partes en la serie que, por ejemplo, hay personas que se están ayudando, como lo que ocurre donde está una monja, que la monja es una verdadera heroína y demás. Pero esas son cosas que es por lógica. En una emergencia pues es mejor si la gente se une y se ayuda, a que si se están desviviendo y se están robando entre todos. O sea, eso es lógico, que también pasa, ¿no? Y pasa más que se estén desviviendo entre ellos, pero si logran estar juntos y trabajar juntos para sobrevivir, pues es mejor, es por lógica. Pero eso lo consideraron comunista, disidente, y durante el gobierno de Macri intentó que se prohibiera, que no se leyera en las escuelas, que Macri dudo que lo haya leído o haya leído algo más. Macri fue el mismo presidente que endeudó a Argentina, que generó una enorme devaluación, que fue el que hizo una deuda con el FMI, que luego le impusieron varias condiciones y que creó o fue parte del problema de crear una gran crisis económica que hasta la fecha tienen. Entonces, él crea esta crisis, hace esta devaluación, mete a su pueblo en una gran tragedia económica, pero dice que el Eternauta pues es malo y que lo prohíban en las escuelas, ¿no? ¿Qué les digo? Y ahorita Milei anda con lo mismo, queriendo prohibir otra vez, queriendo atacar, es que porque lo consideran un tema político, cuando la serie de Netflix no toma ningún tema político, incluso y yo ahora estoy leyendo la novela gráfica y tampoco toma ningún tema político. Lo único pues es que dice que Estados Unidos estaba haciendo cosas nucleares, pero ya después en la misma novela te van diciendo que no fue Estados Unidos el que causó lo de la nieve, esta radioactiva, bueno, venenosa, sino que fueron los invasores, ¿no? Pero bueno, este canal les presenta historias alternativas, no olviden suscribirse, ayudarme a compartir.